Hoy analizaremos un desarrollo geopolítico significativo que implica a Ecuador, Estados Unidos y Ucrania. Según declaraciones del subsecretario adjunto de la Oficina de Asuntos del Hemisferio Occidental de EU, Kevin Sullivan, Ecuador está considerando transferir armamento ruso a Estados Unidos, el cual podría ser posteriormente enviado a Ucrania. La noticia surge en el contexto de un anuncio previo de Ecuador sobre la entrega de equipos militares rusos a Estados Unidos a cambio de armamento más moderno. Sullivan reveló esta posible transferencia en una entrevista con Teleamazonas, canal de televisión ecuatoriano. Según él, esta acción sería parte de un acuerdo para proporcionar equipos al gobierno de Ucrania. Es importante destacar que, aunque Sullivan mencionó esta posibilidad, también dejó claro que aún no se ha tomado una decisión definitiva al respecto. El presidente ecuatoriano, Daniel Noboa, está evaluando esta propuesta, lo que subraya la cautela con la que se están manejando estas negociaciones. Este desarrollo tiene implicaciones significativas en la política exterior de las tres naciones involucradas. En primer lugar, muestra la relación en evolución entre Ecuador y Estados Unidos, con un enfoque particular en la cooperación en seguridad y economía. Sullivan mencionó que la cooperación bilateral se centrará en fortalecer las capacidades de las fuerzas del orden ecuatorianas y abordar los desafíos económicos del país. Por otro lado, la posible transferencia de armas rusas a Ucrania plantea cuestiones delicadas en las relaciones entre Rusia y Estados Unidos, así como entre Rusia y Ucrania. Dado el conflicto continuo en el este de Ucrania, cualquier movimiento relacionado con el suministro de armas a este país tiene el potencial de desencadenar tensiones adicionales entre las partes involucradas. Además, el contexto histórico es fundamental para comprender la complejidad de esta situación. Las tensiones entre Rusia y Ucrania se remontan a décadas atrás, con raíces históricas y culturales profundas. La anexión de Crimea por parte de Rusia en 2014 y el conflicto en el este de Ucrania han exacerbado estas tensiones, convirtiendo a Ucrania en un punto focal de las disputas geopolíticas entre Rusia y Occidente. La posible implicación de Estados Unidos en el suministro de armas a Ucrania también debe contextualizarse en el marco de las relaciones entre Estados Unidos y Rusia. Las relaciones entre estas dos potencias han sido tensas en los últimos años, con conflictos en áreas como Siria, ciberseguridad y desarme nuclear. La participación de Estados Unidos en el conflicto entre Ucrania y Rusia tiene el potencial de complicar aún más estas relaciones ya tensas. Si lo que estás viendo hasta este momento te resulta interesante, quédate hasta el final del video y no olvides compartir el contenido. La situación entre Ecuador, Estados Unidos y Rusia continúa desarrollándose, con cada parte defendiendo sus intereses y posturas respecto a la transferencia de equipos militares. Aunque Ecuador afirma que el intercambio no viola ninguna normativa y que el equipo en cuestión está obsoleto y no operativo, Rusia ha expresado su preocupación y advertido sobre posibles consecuencias negativas si se lleva a cabo la transferencia. El presidente ecuatoriano, Daniel Noboa, reiteró la intención de su país de intercambiar equipos militares obsoletos por equipamiento moderno de Estados Unidos. Esta declaración refleja el compromiso de Ecuador con la modernización y fortalecimiento de sus capacidades militares, así como su disposición a colaborar con Estados Unidos en temas de seguridad interna. Gabriela Sommerfeld, ministra de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana de Ecuador, respaldó la decisión del país, asegurando que no hay irregularidades legales en el intercambio propuesto. Según Sommerfeld, Ecuador tiene el derecho soberano de disponer del equipo obsoleto como considere oportuno, ya sea dando de baja, vendiendo, regalando o intercambiando dicho equipo. Sin embargo, Rusia ha expresado su desacuerdo con la transferencia planeada, argumentando que violaría los acuerdos internacionales existentes entre Ecuador y Rusia. La portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores ruso, María Zaharova,
Advirtió sobre las posibles consecuencias negativas de tal acción y subrayó que cualquier transferencia de propiedad militar a terceros sin el consentimiento de Rusia podría afectar las relaciones bilaterales futuras entre los dos países. Zaharova enfatizó que Rusia ha comunicado claramente su posición a Ecuador, haciendo referencia a las cláusulas de los tratados y acuerdos pertinentes que prohíben la transferencia de equipos militares a terceros sin el consentimiento de Rusia. Esta postura firme de Rusia indica la importancia que otorga al control sobre la exportación de su equipo militar y su voluntad de proteger sus intereses en la región. El desacuerdo entre Ecuador y Rusia resalta las complejidades de las relaciones internacionales y los desafíos que enfrentan los países al equilibrar sus propios intereses con las expectativas y preocupaciones de otros actores internacionales. A medida que la situación continúe desarrollándose, será crucial observar cómo se resuelven estas tensiones y qué impacto tienen en las relaciones entre los países involucrados. Sin duda, tanto la posible transferencia de armamento ruso a Estados Unidos y su posterior envío a Ucrania como la controversia sobre la transferencia de equipos militares entre Ecuador, Estados Unidos y Rusia son desarrollos geopolíticos significativos que destacan la complejidad de las relaciones internacionales en el mundo contemporáneo. Estos movimientos tienen implicaciones profundas en las relaciones entre los países involucrados, así como en la estabilidad regional y global. Por un lado, el posible traslado de armamento ruso a Ucrania a través de Ecuador y Estados Unidos plantea desafíos importantes en el contexto del conflicto en curso entre Ucrania y Rusia, así como en las relaciones entre Estados Unidos y Rusia. Este desarrollo refleja las tensiones y rivalidades geopolíticas que caracterizan el escenario internacional actual, y destaca la importancia de entender el contexto histórico y las dinámicas geopolíticas subyacentes para comprender completamente las implicaciones de estas acciones. Continuaremos monitoreando de cerca estos acontecimientos y proporcionando actualizaciones a medida que se desarrollen. No olvides darle un like y suscribirte a nuestro canal.